Muy buenos días. Regresa hoy al programa Juan Almeida, analista, escritor cubano, es hijo del comandante histórico de la Revolución, Juan Almeida. Juan estuvo con nosotros el pasado 20 de mayo, el día precisamente del encauzamiento de Raúl Castro. Ese día estuvo aquí en el programa y nos relató de primera mano su conocimiento, ¿no? Al lado de los llamados líderes de la revolución. No solamente eso, sino también habló que nos relató que había vivido durante un periodo de tiempo, cuando era un niño, a raíz de la separación, del divorcio de sus padres, en la casa de Raúl Castro. Pero dijo algo que lo dejamos ahí un poco para tratar en otro programa y lo vamos a hacer hoy, que es sobre el cangrejo. ¿Quién es el cangrejo? Este nieto de Raúl Castro, del que tanto se habla. Y él hizo unas importantes revelaciones que vamos a dejarlo que sea él quien las repita ahora a continuación. Juan, bienvenido, gracias. Hola Félix, un saludo gigante por tenerme acá otra vez en tu programa. Un Ojo, placer. primero, si me disculpa, quiero aclarar una cosa. Sí, Tu programa ha tenido muchísima visibilidad y, y varias personas me han llamado diciendo que el programa lo hice manejando y que eso era una imprudencia. Y yo quiero aclarar que no, que yo estaba parqueado. estabas estacionado. Pero mira, hablando de la visibilidad, tuvo más de 300.000 vistas esa entrevista, así que móntate en el auto y sigámoslo haciendo así, ¿eh? Ok, ok, ok. Gracias por estar con nosotros. Durante esa charla hablamos del cangrejo, el nieto de Raúl Castro. Después de esto he visto que otras personas han hablado del tema, un poco han repetido lo que tú has dicho, pero tú conoces, tienes conocimiento verdadero por la cercanía que tuviste con la familia. Inclusive me dices que el día del nacimiento estuviste ahí en el hospital. Sí, sí. Cuéntanos exactamente quién es el cangrejo y qué sabes de él. A ver, retomemos entonces el mismo punto. El cangrejo es un muchacho que nació en la clínica de 43, un muchacho con algunos traumas, con algunos eh, cosas buenas, cosas malas. Recuerda, tampoco somos tan buenos como las telenovelas, ni tan malos como en esos personajes que dan simpatía. Y el cangrejo, bueno, creció teniendo algunos traumas porque nació con un problema de incompatibilidad sanguínea con su madre, lo que le provocó, entre otras tantas cosas, un, un ligero retraso mental. Y él nació, como le expliqué, con quinto díctalo. No recuerdo cómo se llama exactamente la cuestión, pero sí que nació con 6 dedos en sus manos. Y, y esto, bueno, de alguna manera muchas personas dicen que es una cosa muy rara y tal, y puede que sea, pero la realidad es que en esa familia es bastante común. La madre, por la parte de Gilboa, por la parte de Vilma Espín, la madre de Vilma, la nana, pues también tenía esos 6 dedos en sus manos. Y Raulito, pues a Raulito lo operaron. Primero lo operó el profesor Alfredo Ceballos, después lo operó el profesor Pablo Pérez, ambos creo que ya fallecidos. Y, y bueno, ya la segunda operación salió muy bien y todo eso. Raúl fue el que le puso el cangrejo, quizás para presionar un poco a esos complejos que tenía y a esas constantes mofas que la gente le decía, el mostrico, el no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, como cualquier abuelo en protección de su hijo, pues, de su nieto, pues trató de tenerlo a su alrededor. El cangrejo también se crió en un ambiente en que su madre, Débora Castro Espín, y su padre, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, comenzaron a tener algunos problemas por los desvaríos del muchacho. Ambos se culpaban de retraso del niño, ambos se culpaban de determinadas cosas, y esas echarse culpa constantemente, pues terminaron llevando a ese matrimonio a un proceso de faltas de respeto, de golpes, de agresiones, en la que el niño creció viendo eso y normalizando una situación que no era normal. Y entonces también terminó agrediendo a su mamá, pegándole a su mamá, no solo él, también su hermanita. Y entonces, bueno, creció en ese ambiente, un ambiente, digamos, bastante hostil, un ambiente bastante, y siendo un niño que era el foco de la atención de su abuelo, porque también recordemos
antes que la niña, antes que Mariela, antes que Débora pariera, ya le habían hecho una prueba en Cuba en aquel momento. Lo que hacía el doctor Oliva del Hospital Sagrado Corazón, le había hecho unas pruebas a Débora, que creo que se le hace a todas las mujeres en Cuba, no sé, creo, repito, y se llamaba el alfafeto. Y esa prueba le dio alterada y algunos médicos sugerían que parara el embarazo, pero Raúl se empeñó en que sí tenía que nacer el niño, porque era el único niño varón en la familia en ese momento, y entonces imagínate tú, después que pasa esto, pues de alguna manera Raúl, con esa culpabilidad y con los deseos de tener a un niño, un primer nieto varón, pues lo mantuvo siempre sobre una capa sobreprotectora. Así que a la escuela fue con escoltas, a la escuela fue muy protegido. En la escuela llamaba la atención porque como todo niño quería ser sociable y como todo niño importante todavía quería ser más sociable y llamar más la atención, pues entonces empezó a llamar la atención, a tratar de intentar llamar la atención de los otros condiscípulos de la escuela secundaria Josué País, que fue donde estudió la secundaria después de pasar la primaria en Gustavo Joaquín Ferrer. Pues ahí empezó a llevar drogas, a fumar, a hacerse el niño importante. Hasta ahora no estamos cuestionando nada, solo estoy diciendo lo que hacía para llamar la atención. Y obvio, para un muchacho de la calle, pues tener acceso a las drogas es caer en una serie de delitos, de comprar, de vender, de esto, del otro. A él no, a él se lo robaba. Si te parece, Juan, vamos a terminar el Sí, capítulo este de el retraso mental, hablar un poco sí, más en profundidad de esto y pasamos después al tema de la adicción y del uso sí, de drogas. Me decías que el propio Raúl es quien le pone ese apodo del cangrejo y sí. me estabas además relatando una disfuncionalidad increíble dentro de la familia de agresiones físicas por parte de los hijos a la madre, o sea que se crió en Bueno, ese que ambiente comenzó siendo familiar de padre a padre, de padre a madre. Lo entre que los pasa es que al padres verlo en el y después ambiente, los hijos repitieron sí, lo mismo. Cuando hablas de retraso mental de nacimiento, ¿hasta dónde es esa incapacidad? Y te lo pregunto por lo siguiente. Vemos, o por lo menos se ha dicho, ha trascendido durante años, que él era muy cercano al abuelo, que sí. inclusive había sido el jefe de la escolta de Raúl. Todo eso es cierto porque si tenía esa incapacidad, ¿cómo le confiaban a una persona con esos problemas la seguridad del segundo al mando en el país? Bueno, realmente ni es el segundo en mando del país, ni es el jefe de escolta de su abuelo. El cangrejo es el edecán de su abuelo. Ahora, el punto es muy sencillo. Cabe en un razonamiento lógico decir, oye, ¿cómo puede ser que con ese problema a este muchacho le den tanta confiabilidad como para que esté cuidando a su abuelo? Y la cosa es muy sencilla. Con todos estos problemas que te estoy contando, más la drogadicción, de la que hablaremos después si desea, pues el abuelo y empezó a tomar mucho partido en la crianza de su nieto. Lo que quiero decir con esto es que lo super protegió. Entonces, antes que estuviera por ahí con músicos, antes que estuviera por ahí con otros drogadictos, antes que la gente lo estuviera aprovechándose de él, porque si bien es un hombre victimario, también es víctima, pues antes que la gente lo estuviera aprovechando para determinadas cosas, el abuelo decidió tenerlo a su lado. Y no es el que cuida a su abuelo, es su abuelo quien lo tiene ahí para protegerlo y incluso para protegerlo del ambiente. Entonces, sí, teniéndolo cerca, pues el muchacho no caerá en esto, pues el muchacho no caerá en lo otro, y él cree que de esa manera, pues lo tiene súper protegido, lo tiene súper controlado. Ha trascendido que ha estado en reuniones con el liderazgo de Estados Unidos, inclusive se ha dicho que se reunió con el secretario Rubio fuera de Cuba, eso es lo que trascendió, e internamente en Cuba también, sin tener ningún cargo político, que eso es una cosa que ha llamado mucho la atención. ¿Realmente crees que tienen la confianza del liderazgo dentro de Cuba? ¿Cómo ven esa pieza de este joven con las características que tú me estás contando, que evidentemente no es una persona confiable? Mira, yo creo que mi nieto supera por mucho a Messi. Sin embargo, ¿es real? No, no. Pero para mí sí. Para mí es mucho más importante que Messi en el fútbol.
Ahora, para el abuelo del cangrejo sucede exactamente lo mismo. Él está apasionado, enamorado de su nieto y le da toda la confiabilidad del mundo. Para el abuelo es un muchacho confiable, sí, como lo era su hijo Alejandro Catrocín. Sin embargo, le tuvo que quitar el juego de la Comisión de Seguridad Nacional. Con el cangrejo sucede exactamente lo mismo. El abuelo lo protege, el abuelo cree en él, el abuelo confía en él y el abuelo lo empodera, una palabra que no me gusta, pero bueno, lo empodera. Ahora, el medio que lo circunda, ministros, gente de determinada importancia en la toma de decisiones de ciertas cosas, asambleístas, y esa gente, pues, obviamente, no ni cree en él. Y muchos de ellos ni siquiera lo conocen. Muchas veces, ni siquiera, porque del cangrejo se ha escuchado mucho, sí, pero nadie lo ha escuchado hablar. ¿No? Entonces, tenemos, mira, sería una buena opción de que nos demuestre, que yo lo digo, es lo contrario, que salga, no sé, dando una explicación lógica de lo que quiera, de lo que a él le dé la gana. En estos momentos me imagino que simplemente sea un, un, una grabadora que repite determinadas frases que les enseñan y además, pues estar seguro, para eso pongo incluso las manos en la candela, de que si se reunió con el secretario Rubio o con algún alto funcionario del Departamento de Estado, estoy absolutamente seguro que no lo hizo solo. Porque así como Alejandro Castro no estuvo solo en la reunión aquella de alto nivel cuando Obama, estuvo José Navidad, y estuvo Abela, y estuvo Paquito, y estuvo varias gente que estaba en la Comisión de Seguridad Nacional y que eran muchísimo más inteligentes que Alejandro. En este punto sucede esta cosa. Y no lo pueden dejar solo porque el cangrejo no tiene, aunque tiene mucho poder, tiene mucha cercanía, por supuesto, mucho control en el círculo de poder en el ámbito de ese entorno, un nivel de decisión no tiene. Hay varios puntos con lo que estabas mencionando. Primero, por parte del abuelo, de Raúl Castro. Siempre cuando en la familia hay un hijo, un nieto que es el más débil, es precisamente al que más se trata de proteger. Y ahí tal vez hay una explicación con relación a lo que estabas diciendo. Ahora, me llama poderosamente la atención también, Juan, la inteligencia estadounidense, americana, tiene que saber con quién está hablando en Cuba. Tiene que tener conocimiento realmente de quién es el cangrejo, y todo esto que tú me estás diciendo tiene que haber llegado a través de los servicios de inteligencia, tiene que haber llegado al secretario Rubio. ¿Se está desviando la atención? Mira, en ese punto yo también tengo esa misma duda y quiero pensar que esta cercanía tan pública y este sobredimensionamiento de la figura del cangrejo, no solo en las noticias, también en las redes, también en todos los lugares, pues de alguna manera quiero pensar, que es una manera de lanzar una medida para crear, de alguna manera, una, un tanto, un, una discordia o un conflicto interno de personas en Cuba que sí tienen determinados controles, que sí tienen determinado nivel de decisión, que sí tienen nivel de inteligencia. Piensen como yo, no, fíjate, yo no te estoy diciendo que sean anticomunistas ni cosas por el Sí, sí, estilo. sí, sí. No, simplemente que sean funcionarios que estén viendo la situación del país y que digan, oye, esto hay que cambiarlo, simplemente. Y entonces cuando ven esa gente y se ven que no están contando con ellos, pues de alguna manera se crea un celo, una discordia, se crea un fenómeno interno, como seguramente existió en Venezuela cuando dijeron, entre todas, por cierto, me encantó ese concepto de dictador interina que dijiste hace un momentico. Pues de alguna manera imagino que creó también un conflicto entre Diosdado, entre el otro y el otro, que también pensarían que tenían el sartén por la mano. Luis, Y en sabes ese que punto quiero siempre pensar que viene de la ahora inteligencia. que hablas de dictadura interina, siempre se está hablando de si hay un reformista en Cuba. Se pregunta continuamente, tratando de Sí, hacer un paralelismo con Delcy. Y yo siempre digo, no sé si hay reformistas, pero oportunistas estoy seguro que hay muchísimos que estarían dispuestos en este momento a cambiarse la chaqueta, como dicen en España, y empezar a negociar y tratar de sí. cambiarlo. Para terminar esta primera parte, que quería hablar contigo sobre el cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro,
Castro. Es hijo además del general fallecido, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, fundador de Gaesa. Muchos dicen que era el hombre del poder, ¿no? El que ideó el tema de Gaesa, y todos sabemos, ¿no? La estructura militar económica de Gaesa, de la que tanto se ha estado hablando. Y tú estás desmintiéndonos que él no estaba, nunca fue el encargado de la seguridad personal de Raúl Castro, sino que al contrario, era el abuelo quien lo protegía a él por los motivos que estabas diciendo. ¿Tú lo conociste a él? ¿Lo trataste? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron algún tipo de conversación o comunicación o relación? ¿Con el Cangrejo o con Luis Alberto? Mira, cuéntame de los dos. Oh, bueno, con el Cangrejo la última vez que lo vi fue, creo que en diciembre de 2003, cuando yo salía de unos interrogatorios que me hizo precisamente Raúl Castro y que está escrito en mi libro que publiqué en Cuba, no lo publiqué aquí para que la persona no dijera, no, que está lleno de mentiras, no, lo publiqué estando en Cuba, y en ese punto el mismo régimen no me hubiese dejado mentir. Pues cuando salía de ahí, el Cangrejo estaba ahí sentado y, en fin, nos saludamos, hola, hola. Yo me crié con esa familia y aunque no es que lo quiera mucho, al menos soy un tipo educado que saludo a la gente cuando lo ve. Ese fue la última vez que vi al Cangrejo así de cerca. Vamos a hablar del el otro capítulo, el tema de la adicción, la drogadicción. Quiero empezar por decir que la drogadicción, la adicción es una enfermedad Sí. enfermedad mental lamentable, ¿no? Que afecta a Sí. muchísimas familias, pero en este caso, ¿qué puedes decirnos sobre por qué hay quienes pueden utilizar ciertas drogas? No es que lo apoye, estoy en contra, pero hay quienes pueden utilizar ciertas drogas y dicen que es recreativo. En el caso de él, ¿es recreativo? ¿Consideras que hay una adicción? Y la adicción, además, en ese aspecto se define cuando una persona tiene una adicción, sea al sexo, al alcohol, a las drogas, hay mucho tipo de adicción, y esa adicción impide que tú lleves una vida normal. Básicamente ese es el concepto. Ujú. Bueno, antes de tocar este tema, quiero decirte algo. Por ahí andan diciendo, y creo que lo repetiste, que Luis Alberto Rodríguez López Calleja era el fundador de Gaesa. Ujú. No, ¿No el lo fue? fundador de Gaesa fue Julio Casa Regueiro. Después le sucedió Ya. Luis Alberto. Pero bueno, eso no viene al caso. De eso hablamos otro día. Porque eso sí tiene que ver con el poder de Gaesa y con el dinero de Gaesa, entonces por eso creo que de eso podríamos hablar otro día. La adicción del cangrejo. La adicción del cangrejo, como dije, comenzó en un juego, en robarse las drogas de decomiso, marihuana, un poquito de cocaína y esas cosas, para llamar la atención en su escuela ¿Qué secundaria. edad tendría cuando eso? Estaría en séptimo, octavo grado. La directora que por acá vive por acá, Marlene León, no me dejará mentir. Estaríamos a Eh, 12, 13 años sí, aproximadamente. estaba en séptimo grado, séptimo, octavo grado. Y empezó a llevar sus drogas, sus cositas para que lo vieran, para llamar la atención, para repartir y esas cosas. Y eso, más todos los traumas que tenía, todo el conflicto familiar que tenía, pues quizás le dio, pues además de mostrarla, pues también disfrutarlas y también de alguna manera empezó a sentir que mientras más usaba droga, pues más llamaba la atención de músicos, de esto, con el decursar de su vida y yendo a los lugares, conociendo gente. Acuérdate que estamos hablando de un muchacho que tenía la atención, todo el apoyo de su abuelo y la atención Claro. de muchas personas dentro de la sociedad cubana que lo veían, oh, llegó el cangrejo, el nieto, entonces había que ser simpático, atractivo y además llamar la atención. Entonces, la droga era perfectamente un vehículo. ¿Qué sucedió? Bueno, que comenzó siendo una cosa, como le llamaste, divertideza, ¿cómo es? Recreacional. Recreacional, y terminó siendo una adicción real que en algún momento incluso estuvo ingresado en el hospital. eh, Bueno, no importa, no importa. Después el que pues, está al lado de la pradera, ya, si buscas en Google Maps, hay un ya. hospitalito ahí chiquitico que es del Minín, que está al lado de la pradera, donde estuvo ingresado Maradona. Ahí en ese hospital estuvo ingresado. También Ujú. estuvo ingresado mi hermana. Hay muchas personas dentro de la cúpula gubernamental que obviamente, pues como parte de divertimiento, también empiezan a usar la cocaína, todo ese tipo de drogas que en algún momento estuvieron de moda en Cuba y terminaron adictos
terminaron ingresados ahí. O sea que él estuvo en procesos, estuvo ingresado por desintoxicación, o sea, llegó hasta el punto de que ya se había convertido en un serio problema en su diario vivir. Y en su familia también. Y en su familia. Acuérdate que la adicción no solo destroza a la persona. Destroza tanto a la persona y posiblemente más a la familia. Y posiblemente mucho más a la familia. Te voy a dejar varios nombres en el aire y probabilidades de que ejerzan como un posible negociador con Estados Unidos, ahora que se está buscando esa pieza clave, que yo creo que el panorama de Venezuela es totalmente diferente al de Cuba. Ahí está, te voy a decir nombres: Mariela, Alejandro Castro Espín, por el lado de Fidel Sandro, Antonio Castro Soto del Valle. ¿Se te ocurre alguien? Mira, de esas personas yo creo que ninguno. Mi opinión, lo que creo, ¿ok? Una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que suceda. De esas personas creo que ninguno. Los Castro saben perfectamente que su poder, o lo que les queda de poder, durará hasta el momento en que Raúl Castro deja de existir. Ahí se acaba el poder de los Castro. Ahora, si hay otras personas que, como dijiste ahorita, no son comunistas, sino oportunistas. Sí, pero te decía, te dije que no eran reformistas, sino oportunistas. That's right, that's right. No son reformistas, sino oportunistas, pero oportunistas inteligentes, oportunistas con acceso a tropas, oportunistas con acceso a decisiones, oportunistas como Roberto Legrazo Tolongo, por ejemplo, que lo vimos hace unos días, reunido con Francis Donovan, el jefe con Donovan, el del Comando Sur, en la base naval de Guantánamo, de quien vengo hablando hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Háblanos un poquito de él rápido, no nos queda tanto tiempo, pero haznos ahí un perfil rápido de él. Mira, te lo resumo. Roberto Legrazo Tolongo es el general más joven que hay en Cuba, o bueno, menos viejo que hay en Cuba. Es el viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero de facto funciona como el ministro porque el ministro actual, López Miera, pues digamos que no goza de la salud como para estar corriendo la maratón en Londres. También Roberto Legrazo Tolongo es el jefe del Estado Mayor General, lo que quiere decir el que maneja el dinero y los recursos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Recordemos que bajo la sombrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias queda el GAE. Recordemos que cuando el GAE lo fundó Julio Casa, tenía muchísimo poder. Después, cuando lo cogió Luis Alberto, tenía más poder todavía. Y cuando Luis Alberto murió, que no murió de un accidente, murió de cáncer, lo que quiere decir que tuvo tiempo para irse muriendo, también le fueron quitando los poderes al GAE. Y eso que vemos hoy, que muchos dicen que todavía es el centro de la economía cubana, que todo el que maneja, ya eso no existe. El GAE le han quitado muchísimo poder, le han quitado muchísimos recursos. El GAE tiene muchos papeles, pero poco dinero. Entonces, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada Revolucionaria es el que maneja el dinero. Juan, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Yo me quedaría hablando contigo, pero me tengo que ir a una pausa porque tenemos un programa pagado ahora. Hay varios temas que creo que podemos dejar en el aire. Uno es lo de Julio Casas, que estabas hablando, que fue el verdadero fundador de Gaesa, y podemos hablar un poco más de Gaesa. Y hablaste de que si murió de cáncer, murió de un accidente. Hay una muerte que para mí siempre fue muy sospechosa. Apareció creo que en la tercera, cuarta página del diario oficial Granma en su momento, que es la de Barbarroja. Yo quería preguntarte en otro programa, no sé si tienes algunos detalles sobre eso, preguntarte un poco, ¿qué sabes tú sobre ese fallecimiento? Ese y otros temas. Desde ahora te voy a hablar de otro próximo contacto. Puedes hacerlo en el auto, no tengo problemas, con que lo hagas desde el auto la próxima vez. Okay, muchísimas gracias, un placer. Gracias, Juan Almeida, analista, escritor, acompañándonos aquí en el programa 1126.